cámara graba? No, pero Es que no está grabando todo. ahora. Vale, cámara grabando, plaqueta. Cámara grabando, sonido grabando y grabando. ¿Por qué hay racismo? Pues hay racismo porque las personas somos muy incapaces de reconocer a los que son diferentes a nosotros, porque hay gente que nos cuenta mentiras y que nos dicen que las personas que son distintas o que son de otra etnia o que vienen de otro país pueden hacernos daño. Y hay racismo por eso, porque acabamos pensando que otras personas que son diferentes a nosotros nos quieren hacer daño o son malas para nuestro país sin conocerlos, sin saber nada de ellos, ¿no? Y algunos políticos, algunas personas en los medios de comunicación, algunos ciudadanos dicen mentiras sobre la gente que es distinta y nos hacen a nosotros odiar a personas que ni siquiera conocemos. Y por eso hay racismo, porque no somos capaces de ver en los otros, en todos los demás, a personas que valen la pena, que tienen derechos, que son como nosotros, que tienen los mismos deseos que nosotros, que quieren ser felices, que quieren tener seguridad, quieren estar bien con su familia. Y hay racismo por eso, ¿no? Porque no sabemos ver a los demás como si fuéramos nosotros mismos, ¿no? Yo creo que eso es principalmente por lo que hay racismo. ¿Por qué hay tantos refugiados? Pues hay tantos refugiados porque el mundo es muy injusto. Porque hay muchas zonas del planeta donde la gente tiene muchos recursos y trabaja mucho también, pero no tiene posibilidades de vivir una vida digna. Porque hay lugares del planeta donde hay guerras, porque hay guerras que están promovidas también por países como el nuestro, que vendemos armas a países que tienen guerras, ¿no? Y porque algunos países han robado mucho los recursos de países del sur, donde la gente tiene que marcharse porque no puede sobrevivir allí, ¿no? Entonces hay guerras, hay muchos refugiados, porque hay muchas guerras, porque hay muchos conflictos y porque el mundo es muy injusto. Si el mundo fuera más justo y si los derechos humanos se garantizaran, la gente no se vería obligada a marcharse de su país y habría menos refugiados. Aún así, en España, por ejemplo, hay muy pocos refugiados si lo comparamos con otros países de Europa o con otros países que también tienen muchos problemas y que son los que acogen a más refugiados. O sea, que parezca que en España hay muchos refugiados o en Europa, en realidad estamos recibiendo muy pocos refugiados, somos muy poco solidarios con esos países y con esas personas y casi siempre acaban siendo recogidas o acogidas por otros estados que no son estados como el nuestro en Europa, ¿no? ¿Qué derechos humanos no se cumplen? Bueno, pues en realidad podríamos decir que ningún derecho humano se cumple del todo. Todos los derechos humanos de alguna manera se incumplen. Depende del país, se incumplen más unos u otros, ¿no? Por ejemplo, aquí en España se incumplen mucho los que se denominan derechos sociales. Los derechos que tienen que ver, por ejemplo, con el artículo 25, el derecho a la alimentación, el derecho a la vivienda, el derecho a los servicios sociales, todos los derechos que hacen que las personas puedan vivir una vida digna en condiciones de igualdad. Hay mucha desigualdad en España, hay mucha gente que no consigue sobrevivir, llegar a final de mes, tener sus derechos sociales cubiertos, tener la garantía, por ejemplo, del derecho a la sanidad, algunas personas, por ejemplo, inmigrantes que no tienen sus papeles en regla, tener derecho a un trabajo digno. Hay una serie de derechos que tienen que ver con esto, con los derechos sociales, económicos y culturales, que por ejemplo en España no se están cumpliendo, se incumplen de manera especialmente grave. Pero depende del país, hay unos derechos humanos que se cumplen más y otros que se cumplen menos. En cualquier caso, en todos los países del mundo podemos encontrar violaciones importantes de los derechos humanos. Y es importante que sepamos que también en nuestro país los derechos humanos se violan para que podamos trabajar entre todos para mejorar esa situación. ¿Qué es un refugiado? Pues un refugiado o refugiada es una persona que tiene que huir de su país, por ejemplo porque hay una guerra o hay un conflicto. Hay personas que son refugiadas porque tienen que huir del país por sus características, porque son perseguidos por su religión, porque son perseguidos por su género, por ser mujeres, por ejemplo en algunos países, por su orientación sexual, porque quieren a una persona de su mismo sexo y eso está perseguido en su país, por sus ideas políticas, en lugares donde uno no puede decir lo que piensa o no puede tener la ideología política que quiera, por pertenecer a un grupo social. Por ejemplo, en algunos países algunos grupos son perseguidos y las personas que forman parte de esos grupos, si quieren vivir seguras y tranquilas, tienen que irse a otro lugar, ¿no? Refugiado es una persona que huye de un país en el que no puede vivir porque no tiene garantizada su seguridad y las mínimas condiciones de vida. ¿Por qué es importante cumplir los derechos humanos? Es importante cumplir los derechos humanos porque la
la única forma que hay de que podamos vivir en paz y de que todo el mundo, en todos los rincones del planeta, tenga oportunidades, pueda vivir bien, y pueda ser feliz, y podamos vivir en paz, sin guerras, sin grandes problemas, sin miseria, sin pobreza, es que se garanticen los derechos humanos. Si todos los derechos humanos se garantizaran por todos los países del mundo, no habría guerras, no habría problemas importantes, no habría enfrentamientos y la gente sería mucho más feliz que ahora y viviríamos en un mundo mucho más justo, donde probablemente los grandes problemas que tenemos hoy no los tendríamos. ¿Por qué perseguimos a gente que es diferente? Porque tenemos mucho miedo de la diferencia, porque hemos aprendido en algunos casos a creer que todo lo que es diferente es una amenaza, que las personas que son distintas pueden ser un problema, nos pueden hacer daño, porque no sabemos que en realidad es lo contrario, que en la diferencia, en la diversidad, podemos encontrar una oportunidad para crecer, para ser mejores personas, para compartir con los otros, para ser más felices. Y como hemos visto la diferencia como algo problemático, como un problema, como una amenaza, pues tenemos miedo de los que son distintos y entonces los rechazamos. Tenemos que aprender a ver que en el fondo esas personas que creemos que son distintas son muy parecidas a nosotros también, porque tienen los mismos deseos que nosotros, quieren ser felices, quieren vivir tranquilos, quieren vivir en paz, que en el fondo lo importante no es si son diferentes o son iguales, sino si podemos crear con ellos algo bueno, si nos podemos llevar bien con ellos, si podemos ser felices juntos. Y muchas veces podemos ser muy felices con personas que en principio pensamos que son muy diferentes a nosotros y que en el fondo no son tan diferentes. Y aunque sean diferentes, esa diferencia puede ser buena para nosotros, ¿no? Entonces es muy importante que dejemos de ver la diferencia como una amenaza, porque es la única manera de que realmente queramos y apreciemos a las personas que nos parecen diferentes.